Hola, muy buenos días, amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la espada y la pluma. Antes la aventura de la espada. Y en este programa que le hemos cambiado el nombre, le hemos cambiado el día, le hemos cambiado el horario. Yo creo que ya lo único que hace falta es cambiar al presentador, que está un poco obsoleto. Y nada, a funcionar. Y hoy tenemos uno de mis temas favoritos. Y digo mis temas favoritos porque, bueno, ya sabéis que yo soy un tío muy raro y que en estas charlas, que no entrevistas, que quede muy claro, tengo siempre que recordárselo a la gente. Yo charlo con mis invitados, no los entrevisto y luego no leemos el libro. O sea, el libro, vamos a hablar del libro, vamos a tirar a de huello en este caso, porque nos cae bien el autor, luego vamos a tirar a por él. Ya sabéis que hablamos de qué va el libro y sobre todo al final pues hacemos comentarios interesantes. Y bueno, ya está bien de que hable yo porque hoy he hecho una presentación un poquito más larga por diversas circunstancias que ya os explicaré en la editorial. Y tengo conmigo a un, iba a decir antiguo camarada. Antiguo camarada no, porque cuando yo vestía el uniforme que va en la solapa de la portada, yo he vestido ese uniforme, me da la impresión de que Miguel Ángel Ferreiro Torrado, buenas noches. Buenos días. Es buenos que días. Estamos como el tiempo, es que es así. No, además se ve en los ventanales que es de Sí. día. Buenos días, Miguel Ángel. ¿En qué año naciste? 1981. O sea. Casi. Bueno, Miguel Ángel estaba aprendiendo a andar cuando yo me puse ese uniforme, el de la Guardia Real. Verdad, estamos comentando antes. Yo me puse ese uniforme en el año 1985. Tiempos duros y difíciles entonces en la Guardia Real. Creo que han empeorado. Son más duros y más difíciles. Si quieres te digo que sí. No, pero tenéis yo sé que hay jaleo siempre, porque sí, eso sí. Decía un infante de marina, famoso infante de marina, que a pie y sin dinero, ¿no? Eso dicen. Sí, porque, bueno, también lo podría haber dicho un sargento de infantería, pero del tercio de Nápoles, en el que también yo he estado destinado. Yo tengo la suerte de estar destinado a la Guardia Real, que es el cum laude del ejército, y mi penúltimo destino pues fue el tercio de Nápoles. No, la gente, pues el tercio de Nápoles no existe. Sí existe, se llama Ril Soria número 9. Sí. Y el heredero de las glorias, ¿no? El heredero del regimiento más antiguo del mundo. Sí. Del mundo, o sea, mundo, no de España, del mundo. Porque, por ejemplo, los 3 primeros regimientos españoles de Inglaterra, eso sí que tú no lo sabías. Sí. Los 3 primeros regimientos ingleses sí me lo contaron, pero... fueron españoles en realidad. Sí me lo contaron. Los soldados eran españoles. Eran mercenarios contratados. Sí. Los sargentos eran españoles y los capitanes. Sí. Que el capitán de la primera compañía es hacía tiempo que no escuchaba esa historia, es verdad. Sí. Sir Pedro de Gamboa. Y el segundo de a bordo, Sir Julio. Qué buenos recuerdos. Julio Romero. Pues son grandes militares españoles de los cuales me siento heredero, y creo que Miguel Ángel Ferreiro también se siente heredero. Hombre, claro. Bueno, pero ¿te sientes más heredero de esos tercios españoles o de Lope de Vega? Eran soldados con pluma y espada, ¿no? Como se llama la espada y la pluma. La espada y la pluma, con esta sección. Programa, sí. Igual que Cervantes. Bueno, yo me identifico más quizás con Cervantes, porque tiene esa vena también en África, ¿no? Que estuvo en Argel. Pero Cervantes era del tercio de Nápoles. Efectivamente, pero bueno, como estuvo embarcado... Luego de Sicilia, pero primero del Nápoles. Como estuvo embarcado y en África y escribe, pues es digamos que con quien yo me identifico, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero Lope de Vega también, por supuesto. Vamos, sí. Lope de Vega es que fue un gran infante de marina. Efectivamente. Además, su trabajo era ir en la borda, ¿no? Y asaltar al barco contrario con un hacha en la mano. Eso decían, sí, es verdad. O sea, una cosa de hombres que se dice, ¿no? Un valiente, sí. Sí, porque luego hacen una película. Y ¿qué quieres que te diga? Bueno, le vi un poquito flojo. Hay un espectáculo
en Toledo, el Sí. del parque este, que yo no sé si lo puedo decir, pero Puedes decirlo, no hay en el problema. Puy de Fou, la verdad que Lo he hacen visto el el espectáculo. espectáculo de Lope de Vega es espectacular. Tendrá mucha afición, lo que tú quieras, pero me parece maravilloso. Ese Lope de Vega saltando por los tejados, con la espada, recitando poemas, me parece una pasada. Es una recuperación de personajes de nuestra historia que resulta bastante interesante, sobre todo para eso, para generar esa empatía que a lo mejor necesitan los más jóvenes y a veces los mayores también, ¿no? Para reconectar y recuperarlos, ¿eh? O sea que me parece una iniciativa muy chula. Sí, sí. Los grandes autores españoles de ese siglo de oro solo tenían dos profesiones. Claro. o cura o militar. Sí. No había más. Por lo menos la clase más baja. Y algunos las dos cosas. Claro, o recaudador de impuestos también. Sí, también. Sí, pero vamos a ver. Pero siempre dentro de la rama castrense. Fue primero soldado, sí, luego recaudador de impuestos y luego escritor. El sargento don Pedro Calderón de la Barca fue primero soldado, luego cabo y sargento y finalmente cura. Se metió a cura, efectivamente. Y Lope de Vega fue infante de marina y acabó siendo cura. Y el fundador de los jesuitas, pues fue capitán de los tercios y acabó siendo el fundador de los. Esa película estaba mejor que la de Lope, por cierto. Sí, la película de Ignacio Loyola, ¿sí? Bueno, y ahora dirán las personas que nos están oyendo, lleva usted 10 minutos hablando. Y de chascarrillos, claro. Y, si es que al final, y no hemos hablado nada. Cuando nos encontramos los compañeros, es que empezamos a contar aventuras y no, es un no parar. Bueno, hablamos de la segunda columna. Hablamos de la segunda columna. Vale, ¿cómo te has metido en este charco? Porque es que yo te estoy llamando de tú y dirás qué morro tiene este capitán de los tercios, pero te llamo de tú porque, que, como digo, casi puedes ser mi hijo. Por la edad de sobra. Miguel Ángel, ¿cómo te has metido primero a escribir? Pues bueno. No a escribir en libros, sino a escribir. ¿no? Yo es que tengo otra faceta, ¿no? Que es que soy historiador también, ¿no? Y fui generando, digamos, una serie de apuntes y colección de libros, sobre todo relacionados con la historia la historia de España en África, ¿no? Que es al final de lo que va el libro. Durante mi estancia en Melilla, porque yo estuve destinado en Melilla, en la Comandante Naval, estuve casi 4 años allí, y allí pues conocí una España muy diferente de la que yo proveía. Yo soy gallego. Y bueno, me apunté allí con un coronel retirado, coronel Gallardo, que estuvo en el tercio de la Legión, en una asociación que tienen, que se llama Estudios Melillenses, y empezamos a conocer todo el antiguo protectorado, ¿no? Y ahí pues te enamoras un poco de esa historia y esas leyendas y esos mitos de esa España de los años 20 que estaba allí en el protectorado, y te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Aparte de eso, también como realicé gran parte de mi carrera en la UNED de Melilla, donde tenía profesores prácticamente para mí, porque éramos muy poquitos, y al final en las tutorías acabábamos hablando de todo menos del temario. Y tenía profesores como Antonio Bravo Nieto, que es un experto en el siglo XVIII, y bueno, el resto de profesores que sí, filosofía sufí, que sí, expertos en patrimonio del RIF, expertos en documentación de la época española en el RIF, y todo eso, te vas bañando un poco de todo, ¿no? Y ya cuando me fui de Melilla, la verdad que la echas de menos, ¿no? Yo la considero como mi segunda casa y tenía todo eso ahí pendiente, ¿no? Y me surgió la oportunidad cuando me llamó la editorial EDAF, José Antonio Fossati, contactó conmigo, porque bueno, yo me dedico también, digamos, para dedicarse, no sé, ¿no? Pero a la divulgación histórica, ¿no? En redes sociales, podcast, tal. Contactó conmigo y me propuso escribir un libro. Y me dio carta blanca, o sea, me dijo de lo que quieras. Y pues mira, tengo aquí un taco de apuntes sobre este tema que me encantaría ponerlo negro sobre blanco. Y me dijo, adelante. Y salió esto. un poco, la verdad que me regañaron un poco porque a lo mejor me pasé un poco de páginas, 780 páginas, sí, pero y eso que es un resumen, es que la historia de España es tan grande, ¿sabes? Que cojas desde el prisma de donde la cojas, siempre la tienes que resumir, porque es que es enorme. Cualquier trozo de esta tierra tiene una historia que, como va este libro, desde la prehistoria, ya has visto tú ahí la época cartaginesa, romana, hasta bien entrado el siglo XX, bueno, y actualmente también, ¿no? Pero el libro para en 1912, que es precisamente cuando se establece el protectorado, que es esa parte que yo consideré
que ya se había tocado mucho en el centenario anual en el año 21, pero no se habían respondido a las preguntas que yo me hacía cuando yo estaba en Melilla o cuando visitaba esos blocaos destruidos, esos fuertes, esas posiciones, ¿no? Como Sidi Driss o buscando el blocado de Darhamet, el malo. Y digo, ¿por qué? ¿Qué hacíamos aquí? Y tal. Y empecé a hacerme preguntas y a ir hacia atrás, y al final me encontré de que la relación entre España y África se encuentra hasta desde el mito, ¿no? Y eso es lo que es el título del libro. Hace referencia al mito, y el mito es el mito de Hércules, ¿no? Cuando Hércules viene a realizar una de sus 12 trabajos aquí al Jardín de las Hespérides, que se supone que estaba por esta zona, por este entorno, él separa dos montes, el monte Avila y el monte Calpe, y coloca dos columnas. Avila es lo que sería el monte Hacho, que está en Ceuta, y Calpe sería Gibraltar, ¿no? Curiosamente, de esas dos columnas, solamente la africana es española. Mira qué curioso. La otra la tienen los ingleses. Que no es que sea suya, la tienen, ¿vale? La tienen. La tienen porque... Y entonces, claro, es la segunda columna porque está escrito desde aquí, desde la primera columna, desde España, y la que veo allá es esa segunda columna, ¿no? Y bueno, y es lo que dejamos en África, que es el subtítulo, pues hace referencia un poco a eso, a qué dejamos ahí, parte de nuestra historia, nuestra esencia, qué trajeron, qué se llevaron. Es una frase además de Pedro Antonio de Alarcón, que es un gran cronista de la guerra de África, de la guerra del 59-60, esa que conquistamos Tetuán y fundimos los cañones del emperador marroquí para hacer los leones del Congreso. Sí, que faltó bronce. Dicen que faltó bronce, pero yo no he encontrado esa referencia. Eso lo dicen allí. Lo dicen allí. Yo, según he encontrado, no faltó, pero bueno. Sí, bueno. De todas maneras, yo quería enseñar a cámara, quería enseñar la parte interna del libro, porque Miguel Ángel nos ha engañado. Nos ha engañado en que dice que el libro tiene 776 páginas. 780, digo. 780. Quizás. Pero realmente es que ha apretado. Es apretado, o sea, es apretado. Sí. Como diría, hay un gran autor, para mí el más grande autor del siglo XX, que es Jardiel Poncela. Entre líneas solo hay espacios en blanco. Sí. En este caso, entre líneas no hay ni espacios. Ni eso, no. No hay ni espacio. El editor hizo ahí una compresión un poco... Sí. Sí, pero vamos a ver, yo creo, estoy convencido total y absolutamente de que cuando nos metamos aquí a leer con tranquilidad, nos vamos a llevar sorpresa, porque a mí por lo menos me da la impresión simplemente de ojear, porque no he tenido tiempo, esto lo digo siempre, pero es cierto, no he tenido tiempo, y empiezas a leer y vas leyendo y esto no se acaba nunca, porque te engancha. Sí, la verdad que... ¿Cómo lo has hecho? A ver, ¿qué has hecho para que enganche? La verdad que las críticas que estoy recibiendo son por ahí, y en verdad era lo que yo pretendía, porque yo pretendía, a ver, digamos que se puede decir que mi estilo procede de la academia, ¿no? Al final soy un universitario, tengo una forma de escribir, pero también tengo esa faceta divulgadora que te decía. Entonces yo lo que quiero es divulgar esta historia, que todo el mundo la entienda, contarla de una manera que se hilen las cosas, ese continuo histórico, y que no sea difícil no meter palabras complicadas ni conceptos. Si me veo obligado a meter alguno, procuro siempre explicarlo. Si no es en una nota, es dentro del texto. Por ejemplo, la parte más complicada es la época de Al-Ándalus, con todos esos nombres en árabe, ¿no? Que son súper complicados y que ni los catedráticos se ponen de acuerdo en la forma de escribirlos, ¿no? Al final son parte de nuestra historia también, y yo creo que deberían dejarse de poner acentitos por todos lados y todo esto, y unificarlos, ¿no? Para poder hablar de esa historia, ¿no? De esos reinos cristianos contra los musulmanes. Necesitamos nombres, y bueno, he intentado simplificar eso aquí también para que se entienda, ¿no? También. Yo quería hacerte una pregunta a raíz de lo que acabas de decir. ¿Por eso has puesto esa portada? ¿Porque es quizá la época más importante o más conflictiva de esos 8 siglos? No, para nada. No es ni la más importante ni la más conflictiva, es una más. Es nuestra Edad Media, y bueno, la portada es el mapa de Piri Reis, que, bueno, que viene siendo realmente el mapa de Piri Reis es una recopilación de mapas de otros sitios. Seguramente este entorno
Sí. mediterráneo habría sido copiado de algún mapa español, seguramente mallorquín, por la estrella por la Rosa de los Vientos, que esta era de estilo mallorquín. O sea que, bueno, al final la portada la eligió la editorial, y la verdad que estoy contento porque representa también esas dos grandes, quizás esas dos grandes culturas, ¿no? Como es Occidente y Oriente, que confluyen aquí además también, en España. Bueno, Miguel Ángel, yo he destripado, no me gusta destripar el libro, la gente dice, oiga, es que no me cuenta usted el libro, es que para eso están las librerías, los libreros y las editoriales, para que usted se haga con el libro. El libro casi que va de corrido. Es decir, no hago capítulos haylos. Sí, no hago las marcas estándar, ¿no?, que se suelen hacer, excepto la del 711, evidentemente porque hay un cambio brusco, y la de 1912, que es el final, que es otro cambio brusco para mi concepto de entender la historia hispanoafricana, ¿no? Esos son los únicos marcas conocidas que hay en el libro. El resto, digamos que son, mi estilo es, busco el continuo histórico de España. Hay unas, digamos que me gusta hablar de la historia porque a veces está la crítica, ¿no? España no existía, eso te lo habrán dicho 50.000 veces, ¿no? Y al final, pues, llegas a la conclusión de que tú quieres hablar de historia de España, y entonces, pues, terminas definiendo digamos, España como un territorio, ¿no? Entonces yo voy a hablar de la historia de este territorio que ahora se llama España, y antes se llamaba a lo mejor Hispania, y antes Hesperia, y antes Iberia por los griegos, y según qué persona, pero sigue siendo el mismo sitio, y es nuestra historia. Vivimos aquí, habitamos esos espacios, esos lugares, y por eso he creado ese continuo histórico sin marcas, porque aquí no, digamos que no vino un ovni a arrasar con todo y puso otra cosa, aquí hay un continuo histórico, y eso, como digo, es nuestra historia, y creo que se debería defender así, vamos, como lo defiendo en el libro. ¿Me admites críticas? Claro, por supuesto, a eso estamos. Yo es que como lo que me gusta es la historia antigua, veo poca historia antigua, y eso hay que tener en cuenta que el mejor general de toda la historia es español. Ese mismo hombre es el mejor almirante de toda la historia, y a la vez fue un dictador y político que salvó de la crisis y la ruina a su patria y la volvió a convertir. Lo que pasa es que no llegó, porque claro, el enemigo romano era muy fuerte, no llegó a volverla a convertir en una potencia. Y sin embargo, mi crítica, ¿por qué? Bueno, ciertamente, lo más importante de España es la Reconquista, y luego lo que es los Austrias. Quizá es importante por el que vamos hacia el desastre, los Borbones, pero quizá es que no había un material muy fiable en la historia antigua. Efectivamente. Yo siempre me van quejo por ahí de las eso, cosas, van por ahí las cosas. Schulten está ahí para darnos material. Bueno, Schulten sí, pero solo Schulten, ¿no? Solo Schulten. Y de Gibbon no te puedes fiar tampoco. Y de las fuentes romanas tampoco. No, de porque esas nada. Si vas a contar la historia de España, la historia de esa relación púnica, ¿no?, y fenicia, con las colonias, con Tartesos, con los íberos del Levante, con lo que luego influyó Cartago, las fuentes que nos quedan son las grecorromanas, que a fin de cuentas son sus vecinos y sus enemigos. Entonces, ¿cómo puedes fiarte de esas fuentes? Es que además hay capítulos en el libro que digo, y otra vez las fuentes. No tenemos fuentes para contar qué pasó aquí. Sí que vamos a la arqueología, pero los contextos nos faltan también, y hay mucho que investigar todavía para saber muchas de esas cosas. No te puedes fiar al 100% de lo que te cuenta. Si tu historia te la cuenta tu vecino, habría que verla, ¿no? Habría que ver qué historia cuentan sobre ti. Entonces, al final, pues muchos mitos que se repiten, y eso pues he decidido obviarlos, ¿no? Y al contrario, otras cosas que me encuentro, como es esos errores, pues se puede decir adrede, de Gibbon a la hora de clasificar, por ejemplo, los grandes emperadores nacidos en Hispania de Roma, que les llama los antoninos, porque resulta que el único que no era hispano era Antonino, y el resto eran los aelios. Eso es la mala idea de la misma leyenda negra. Y me he encontrado con la leyenda negra. En la documentación me he encontrado con muchísimos casos de eso. Sí. Muchísimos, que digo yo, ¿pero qué hace? ¿Pero esto cómo puede ser? En historia antigua. Sí. Pero es que en la prehistoria, como arranca el libro, si le echas un vistazo a los primeros capítulos, hablo del Neolítico, del paso del Estrecho. No hablo directamente del Neolítico porque a mí realmente la prehistoria
me resulta un poco tediosa, pero sí hablo de los paleontólogos e investigadores que tocaron esos temas, que investigaron y que trabajaron eso. Y ellos descubrieron, y lo defendieron durante años, que la cuna de la humanidad en Europa era España. El resto de la comunidad científica internacional lo negaba. Decía que la humanidad, los homínidos habían salido de África y habían cruzado por la franja sirio-cananea, ahí por la derecha, ¿no? Por el este, en vez de hacer caso a estas investigaciones que estaban demostrando que en ambas orillas había las mismas tecnologías líticas, que había restos del hombre del Neolítico y que incluso había navegación primigenia. Había restos por unas pinturas que hay en Laja Alta, en Cádiz, que todavía faltan por investigar, pero hay evidencias. A ver, ellos, o sea, la comunidad científica internacional se cree antes que la humanidad se desplazó por el entorno del Pacífico, por las islas del Pacífico, y no cruzó 14 kilómetros. ¿Estamos tontos o qué? Todo por no dar la razón a que la cuna de la humanidad en Europa es España. Y desde ahí, y me he encontrado, sobre todo, porque al final aquí parece que bebemos historia francesa, historia inglesa, y la nuestra no sirve para nada. Tienen que venir siempre los de fuera y todos de fuera. Mira si decimos que todos de fuera, que hasta en el libro también defiendo que debería hablarse de una civilización propia como es Gadir. ¿Vale? De origen, sí, de origen y cultura fenicia, sí. Pero ¿por qué se dice Cartago y no hablamos de Gadir? ¿Por qué me dices que son los sarcófagos fenicios de Cádiz? No, serán gadirios, ¿no? La flota gadiria, las rutas gadirias, no fenicias, ¿no? ¿Por qué se habla de los cartagineses y no de los gadirios? A ver, no tenemos muchas fuentes, pero sí las que hay hablan de gadirios, hablan de una ciudad que tenía un control comercial enorme, que se dedicó más al comercio que a la guerra, aunque tenía una muy buena flota, que yo he encontrado una documentación que hablaba de la flota de unos barcos que llamaban los hippoi, que incluso estaban dotados de fuego griego, esos barcos gadirios, o sea, que tenían una buena flota. Los barcos caballo. Los barcos caballo, hippoi. Y que llegaban sus rutas comerciales desde Mogador, África Occidental, hasta las Islas Británicas. Y hay restos de cerámica gadiria y de monedas en Galicia, en los castros celtas de la zona de la playa de la Lanzada y por ahí, bueno, y en Mogador también hay monedas. O sea, esas rutas comerciales eran gadirias. Sí, ¿vale? Pero la mayoría de los historiadores tratan de achacárselo a los fenicios. Claro, al final estás anulando otro pueblo de aquí peninsular, otra parte de nuestra historia. Sí. Le das el cuño a una civilización extranjera, que sí, que pertenece a esa cultura y la fundó, pero 500 años después me estás diciendo que esa gente de ahí siguen siendo fenicios, tendrán una cultura púnica, sí, pero además una de las... O habrán adquirido la cultura púnica, no tienen por qué ser descendientes de los fenicios. No, claro, a ver, ellos sí se consideraban a sí mismos descendientes. Cádiz se consideraba descendiente, sí. Gadir, porque además el fuego de su dios principal, Melkart, descansaba en Cádiz. Recuerda el juramento de César, en el templo de Melkart. Ellos eran los herederos de esa monarquía importantísima. Ese pueblo está demostrado que llegaba hasta Cáceres. Sí, claro. Por el norte. Sí, no, se extendían, al final, claro, esa cultura se extiende porque también hay unos, y eso lo hacen en África también, después de fundar las colonias fenicias, así en breves palabras, lo que hacen también es buscar esos enlaces entre las élites locales, ¿vale? Digamos que vienen unas élites sidonias, de Sidón, se establecen, fundan primero una pequeña comunidad que al final se va creciendo y va atrayendo a otros pueblos y al final hay enlaces entre las élites, igual que entre las élites a todos los niveles, entonces al final hay una mezcla heterogénea, ¿vale? Son esas contingencias al final lo que forma realmente ese pueblo que luego se puede llamar los gadirios, ¿no? Te digo, 500 años después es imposible que sigan siendo fenicios puros, ¿no? Y ellos, pues no se definían. Yo creo que no se definían así tampoco. Como antes he hablado de un ibicenco, entre comillas, porque hay quien dice que no nació en Ibiza, sino en Cabrera, pero que, sin embargo, la mayoría de los historiadores tratan de situar su nacimiento en Cartago, cuando es un poco ilógico, porque cuando él nace, su padre es el gobernador militar de la isla de Ibiza. ¿Qué pasa? Mandó a su mujer a dar a luz a Cartago, cuando su mujer además era la máxima sacerdotisa de ese templo que había en la isla de Cabrera y que había otro igual en Ibiza, ¿no? Volvemos a las fuentes. Volvemos a las fuentes, ¿no?
Cartago, como es el eje del mal, pues todo tenía que salir de ahí, ¿no? Según las fuentes grecolatinas. ¿Por qué siempre tiene que haber un eje del mal y además el eje del mal es el que pierde la guerra siempre? Sí, Curioso, ¿no te has dado cuenta? Eso es una especie no sé, de reduccionismo, ¿no? De buscar buenos y malos en la historia, que al final nunca es así, ¿no? Ni unos son tan buenos ni otros tan malos. Nosotros cuando hablamos de historia siempre lo decimos, por ejemplo, cuando se habla de la conquista de América, no se conquista un medio continente o un continente entero dando besos y abrazos, ¿no? Es así. Entonces hay que asumir. Bueno, también se hace, ¿eh? También se hace, pero... Los españoles lo hacemos así. Oye, sí, en serio. O sea, y hay muchos casos de esos pactos. Aún el otro día estuve escribiendo un artículo sobre Hernán Cortés, seguramente, ¿no? Yo ya me dedico a temas africanistas. Sobre Emilio Bonelli. Emilio Bonelli, cuando logra tomar para España gran parte del Sáhara Occidental, a base de pactos, simplemente, de hablar con la gente, y de dar trabajo a la gente de los pueblos que no tenían nada que hacer en las factorías pesqueras que luego fundó. Y gracias a Emilio Bonelli y a 7.500 pesetas que pagó el Estado español, no le costó más, Alfonso XII pudo declarar el protectorado español sobre el Sáhara Occidental. Ya por entonces, te hablo de finales del siglo XIX. Y Emilio Bonelli tenía muy claro, además hablando del Sáhara, que Marruecos no pintaba nada allí. No, porque no existía Marruecos. No existía. A ver, el tema de Marruecos, mucha gente me lo pregunta. ¿Existía, no existía? Marruecos nace en los años 50. Marruecos moderno nace en los años 50. Anteriormente tenemos el Imperio de Marruecos y anteriormente tenemos el Reino de Marruecos. Son estados diferentes con diferentes casas reales, incluso. Sí, y con diferente ámbito geográfico. No es el mismo. No es el mismo, evidentemente. Ni nada tiene que ver, que también muchas veces me preguntan por los temas del partido político que tienen en Marruecos, nacionalista, que es el Istiklal, que es el que reclama ese gran Marruecos y el que nos da tantos problemas con Ceuta y Melilla, que no tienen ningún sentido. No, ese Marruecos alagüita, si quieren retrotraerse como mucho, es a principios del siglo XVIII, si quieren como mucho, por los alagüitas, pero Marruecos ese se deshizo por completo y se volvió a montar con otras piezas diferentes con la independencia en los años 50, efectivamente. Me pregunta, la compañía de mar, que es del Ejército de Tierra, curiosamente, más antiguo, de Melilla, compañía de mar del Ejército de Tierra de Melilla, es mucho más antiguo que todo lo que ellos quieran decir, hablar y sumar. Sí. Y con Ceuta 3/4 de lo mismo. Los 40 hombres de mar que decía Estupiñán. Sí. Son esos. Y con Ceuta lo mismo, porque el rey Don Sebastián, rey de Portugal, responsable en parte de que Ceuta sea española, y no hay nada más que mirar la bandera de Ceuta, ¿no? Al final, sí. No hay nada más que mirar la bandera de Ceuta para decir, eso no es español, eso es portugués. Efectivamente, así somos en España, no nos avergonzamos de los orígenes de las ciudades, ¿no? Porque puede decir, pero sí hay un resto de portugués. Dice, claro, es que Portugal fue la que la conquistó y gracias a ser portuguesa fue luego española, ¿no? Cuando se alzan en armas contra la monarquía hispánica, Ceuta decide quedarse del lado español porque considera una afrenta, a la cristiandad, que se hayan rebelado contra sus monarcas, ¿no? Legítimos, ¿no? Que eran los Austria, por cierto, y Ceuta decide quedarse con los Austria, porque claro, digamos que era una ciudad que sufría mucho esos envites del Imperio de Marruecos, y dice como que se quedaba un poco sin hombres, ni presupuesto, y lo único que le apoyaba era la monarquía hispánica. Ahí cuento un poco el tema, sí. Bueno, sabes, el reloj va dando vueltas, las manecillas del reloj, y hay un tema que me ha llamado la atención, porque es un tema súper controvertido, precisamente volvemos a lo mismo, porque no hay fuentes adecuadas, y las que hay son muy discutibles. Y es el último rey de las dinastías visigodas que hubo en España, porque el primer rey español es un visigodo. El primero que firma, además que firma así, rey de España. Sí, es posible. En latín, sí. Pero pone rey de España. Los Flavios, muy estos claro, visigodos, pero reconocían siempre el poder del emperador de Roma, por encima de todo. En los Rex Hispaniae, pero reconocían ese poder imperial de los que ellos se consideraban feudatarios y protectores, aunque luego los combaten. Cuando Bizancio... pero bueno, queda muy bonito eso. Sí. Nosotros estamos aquí en nombre de... Y aparte los reyes visigodos intentaron
conquistar ese Magreb, ese norte, esa Mauritania tingitana que les correspondía en ese tratado que habían firmado de protección de la diócesis de Hispania. Que dentro de la diócesis de Hispania estaba la Mauritania tingitana. Y ellos en todo momento intentaron, el rey Sisebuto, según Isidoro de Sevilla, como dices, no tenemos fuentes tampoco fiables, porque Isidoro, pues al final, San Isidoro contaba un poco de épica, ¿no? Y decoraba un poco todo, pero bueno, es lo que tenemos y hay que trabajar con ello. Y San Isidoro dice que Sisebuto conquistó Ceuta, Tánger y varios pueblos de África, o sea que posiblemente no es descabellado, una vez que controlan toda la península, no es descabellado que aunen esfuerzos para reconquistar esos territorios que habían quedado totalmente descontrolados, ¿no? En el norte de África. Entonces, por eso es uno de mis reyes favoritos, además Sisebuto, ¿no? ¿Sí? Que es el que conecta a los visigodos con África un poco. Sí, siempre me quedo pasmando en hay una estatua en Toledo, que es de esta serie de estatuas, o por lo menos a mí me parece, que están cerca del Palacio Real y en el Sí, esas estatuas estaban diseñadas en el Retiro, para ponerlas, sí, pues una de ellas arriba del Palacio Real, pero claro, podían, es del mismo estilo. Yo creo que es de por ahí, claro. Y está allí en la entrada de Toledo, en el Parque de la Vega, está esa estatua de Sisebuto. Pues no la he visto, yo tengo que ir a verla. Está escondidita. Sí. Y tiene el texto que se lee perfectamente. Sí. De Sisebuto conquistó Ceuta, tal, a los romanos, dice. ¿Por qué a los romanos? Porque los bizantinos son romanos, son el imperio romano. Es el y de ese romano, luego los árabes les seguirán llamando los al-Rumi, los Rumi. Son los romanos, que luego es el sinónimo también de cristianos, ¿no? Es muy interesante todo eso. Es muy interesante. Veo que eres un apasionado de la historia. Sí, a mí me resulta... Yo te iba a dar un poco de palos en el sentido de no tenemos material. Ya, pero al final tienes que trabajar. Porque... Esa época visigótica es muy importante porque la fundación del Reino de España como reino, desde mi punto de vista, siempre ha sido el momento en que ese rey que es arriano pasa a ser católico. Ese es el momento de la fundación de España como reino independiente desde mi punto de vista. Claro, sí, esos son, al final, esos concilios de Toledo son puntos de vista porque, a ver, intentan organizar un poco todo el territorio que tienen bajo su control, ¿no? Al final legislan, generan concilios, o sea, que intentan organizar tanto la vida política como la vida social, que al final le afectan los concilios, como la vida religiosa. Entonces sí que se puede denominar un poco que nace ahí una nueva forma de gobierno, ¿vale? Porque antes Roma también hacía esos controles sobre su diócesis. Lo que pasa es que luego la heredan los visigodos y ya se gobierna desde aquí, desde la península, ¿no? Lo consiguen unificar más o menos porque sí que hay pequeños puntos controlados por Bizancio. Porque ahí me baso mucho en unas tesis que tiene José Sotochica, que él afirma que los bizantinos seguían controlando algunas zonas, posiblemente en Cartagena, aunque eso no está muy comprobado, pero sí seguro que Algeciras era bizantina. Entonces, y Bizancio controlaba Algeciras, Ceuta, el famoso conde Don Julián sería un exarca bizantino, y Tánger, en ese triángulo sería bizantino, serían esas zonas que se escapan al control de los visigodos, ¿vale? Pero aún así es eso, legislan, crean los códigos que luego recuperan ese reino, el reino de Asturias recupera porque se consideran herederos. Pues, el tema que dicen que es mito, lo que tú quieras, pero es el código que recuperan los reyes, esos reinos que se fundan al norte. Del Duero hacia arriba, a partir del 740, se empiezan a organizar el reino de Asturias, que luego será el de León, que luego Castilla se considera heredera de ese reino y recupera esos códigos que en muchas fuentes se le llaman neogoticistas, ¿no? Esa recuperatio Hispania para el cristianismo, que no finaliza con la conquista de Granada, sino con la adhesión del reino de Navarra, ¿no? Esa unión España sí, quizás hay una recuperación de todos los reinos con la conquista de Granada bajo paraguas del catolicismo, del cristianismo, pero la unificación de la España actual se consigue un poco más tarde con esa incorporación de Navarra, ¿no? Tú le das mucha importancia a muchas cosas en tu libro. Yo es que en la época visigótica entiendo que está poco tratada, ¿no? Y es muy importante porque, sin ir más lejos, hay algo que se ha hecho en España, que lo han hecho los visigodos, que a través del concilio de Nicea saltó al mundo
y que es algo que reza todo el mundo, ¿no? El credo. El credo que lo hizo un obispo de Córdoba, un tal Osio, ¿no? Osio, sí. Además muy importante porque aparte de obispo, también ejercía labores de negociadoras, ¿no? O sea, era un diplomático, o sea, eran gente importante los obispos, sí. Es un tema muy importante. Lo que pasa es que no nos podemos parar en en todos tus 700 y un montón de páginas. Pero bueno, sí que siempre es bonito comentar. Para ti la época de los Austrias es importante. Para mí, yo te digo, son todas las épocas. A mí todas son importantes. Todas son importantes. Sin embargo, bajas un poco el pistón a final del siglo XVIII. Claro. Digamos que si el enfoque es relaciones hispanoafricanas, hay un bajón ahí. Se nota un bajón porque España, la monarquía hispánica, está más centrada en Europa y seguramente en los virreinatos americanos que en lo que sucedía en África. En África al final se quedan con el oranesado, estas posiciones de Ceuta y Melilla y algunas pequeñas posiciones más, y como que queda un poco... Ya no querían invertir presupuestos. Es una de las causas además por las que se cede Orán a los argelinos. Falta de dinero. La falta de dinero y la falta de recursos, y a lo mejor quizás un desinterés porque no veían realmente que sirviera para algo eso. Las posiciones africanas, aunque al final mantener Ceuta y Melilla sí se ha demostrado que ha sido algo importantísimo geoestratégicamente. El control del estrecho lo hubiéramos perdido por completo si se hubiera caído Ceuta. No tendríamos ahora mismo ni Gibraltar ni Ceuta. El estrecho, por donde pasa todo. Sí, pero hay una cosa, esto no viene en tu libro, pero lo comento yo y a ver a ti qué te parece. La gran potencia que actualmente, la que se supone gran potencia, pero que va ya camino de dejar de serlo, se las ha ingeniado para que el estrecho de Gibraltar no sea de nadie. Ya, eso siempre son cesiones de aquí de nuestros gobernadores. Tánger es de Marruecos, Ceuta es de España, Gibraltar es de Inglaterra, con lo cual los tres pilares básicos del estrecho están repartidos entre tres países. Esos 3 puntos bizantinos. Los 3 puntos bizantinos que los habían controlado. Controlados por 3 países que al final van a hacer lo que Wall Street mande. Sí, sobre todo Marruecos, vamos. Y España al final al rebufo. O sea, que muchas veces yo pienso, la gente me dice, bueno, es que Ceuta puede caer mañana. Digo, Ceuta no cae mañana. No. Porque a los Estados Unidos de Norteamérica no le interesa. Y a Marruecos tampoco le interesa, porque siempre tiene ahí un botón rojo para cuando necesita dinero. Tiene Ceuta y Melilla, toca el botón rojo y cobrará lo que tenga que cobrar. Exactamente. Es su punto de extorsión. Si no nos hubiéramos metido en el protectorado del 12, Francia no nos hubiera mandado retroceder los límites que ya estaban conquistados en Ceuta y Melilla, y otro gallo cantaría. Incluso el Tratado de Algeciras tiene la culpa de muchas cosas. Y el Tratado de Madrid y muchos tratados que se hicieron por ahí para darle la razón a ingleses y franceses de nuestros gobernadores, o sea, de nuestros ministros, ¿vale? El presidente del Consejo de Ministros, iban cambiando de vientos, ¿no? A ver qué decía Inglaterra, vamos a hacer lo que mande. A ver qué dice, y Alemania también, por cierto. Sí, bueno, el Tratado de Algeciras quien manda es Alemania. Claro, y Alemania es la que medio impone, pero es luego el Tratado de Berlín, es el Tratado de Berlín. Claro, luego está la Entente, o sea, la Entente aliada, la Cordiale, que al final Francia e Inglaterra hay una mafia ahí, España parece que están allí sentados, y al final se comen, reducen sus posiciones que tenían ya avanzadas en Ceuta y Melilla, todo al margen de Marruecos, porque el RIF tampoco... el RIF no es Marruecos. El RIF no es Marruecos, ni quería serlo. Ni quiere serlo. Y incluso, ni quiere, ¿eh? No, ni quiere, efectivamente. He estado mucho en Aloceima y sé los movimientos que hay allí, independentistas. Pero al final se impone la idea francesa que sí que estaba con el sultán. Y al final obligan a España a ese protectorado del 12, y España, con sus militares, que somos siempre cumplidores de las órdenes que se nos manda, pues hasta la muerte a lo que se nos manda. Es que nosotros ponemos los muertos. Claro. Muchas veces pues, se califica de un error, incluso Alfonso XIII no está muy bien visto entre africanistas, entre los que me incluyo. Por lo menos sus decisiones, ¿no? Otras pues a lo mejor serían muy correctas, pero en el tema del RIF y hacerle caso a Francia y ceder todo eso que teníamos ya avanzado, incluso había, como en Emilio Bonelli, había tratados con las cábilas que querían estar al calor de España, más que estar pagando impuestos a un sultán que les daba igual. España construía puentes, carreteras y aeropuertos y hospitales y escuelas. Cuando pasó a ser en los 50 la independencia, el RIF perdió todo eso. Yo he visto tirar el puente sobre el Quer.
lo he visto yo. Y he visto escuelas que habían construido ingenieros españoles cayéndose porque no las usan. Y cuarteles que crearon para la Guardia Jalifiana, que era la guardia del sultán, también destrozados. No se fueron de todo eso y no dejaron esas infraestructuras abandonadas, que podían haber servido para lo que eran realmente, que era para su pueblo, ¿sabes? Para un servicio del pueblo. Hasta las estaciones de tren han dejado de usar. Todo lo tiran, y eso en el Sáhara sí que, digamos, lo tienen más interiorizado, porque en el Sáhara defienden ese patrimonio español, a los saharauis, los pocos que quedan, y porque saben que es parte de su historia, y no lo quieren perder. Y Marruecos está con la piqueta deseando tirarlo todo abajo, Todo borrar puede, esa historia, ¿no? y decir que es que los rifeños, como Abdelkrim, luchaban contra los españoles porque era una guerra colonial, y es mentira, ¿vale? Los españoles encima defendían los intereses de sus antepasados, del rey actual de Marruecos, que encima se puede decir que es un desagradecido, no lo sé. Sí, normalmente ese tipo de personas son unos desagradecidos. ¿Por qué no lo vamos a decir? Pero bueno. Has tocado el tema del Sáhara, quizá. En tu libro también hablas del Sáhara, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Con Emilio Bonelli, que es el fundador de Villa Cisneros, ¿no? Y luego también tenemos el Tratado de Guadras, que es por el que se retrotrae el Santa Cruz del Más Pequeño, que también hablo que es la primera posición española en África, que la fundan los Reyes Católicos durante la conquista de Canarias, Santa Cruz del Más Pequeña, que se pierde y luego se reclama en el Tratado de Guadras después de la batalla de Tetuán en 1860. No se toma, no se toma posición efectiva, no se reclama efectivamente hasta la época de Bonelli, e incluso en los años 30, en el año 31, ¿no? Con el coronel Capaz, que es el que llega allí a Ifni, y pone la bandera y se empieza a colonizar lo que será el futuro Sidi Ifni, ¿no? Entonces tenemos ese Sidi Ifni, ese Sáhara y ese Cabo Jubí, que también es parte del Sáhara, que luego también se queda a Marruecos por orden de Francia. Que también hay que decirlo, que es la primera parte del territorio saharaui que se queda a Marruecos de forma fraudulenta, fraudulenta entre comillas, porque estaba en el tratado que firmó España por orden de Francia. Cabo Jubí era una colonia española, no francesa ni marroquí, y se la quedan en la independencia de Marruecos. O sea, hay una serie de tejemanejes políticos y que la verdad merecen otro libro como este o el doble, ¿no? Para investigar un poco todas esas actas del Congreso, que me he leído algunas, y eso hay muchas cosas. Sí, hay mucha tela ahí, sí. Hay muchas comisiones, digámoslo así. Y muchos intereses. Y por comisiones no entiendo que se arreglen unos cuantos, sino por los billetes de banco o por lo que sobreentienden o por lo que sea cosas, que ha sido lo que ha destruido ese gran imperio del siglo XV al siglo XVIII. Es quizá han sido los traidores más que los enemigos, ¿no? Así, someramente, mirando por encima, sí que se puede incluso echar la culpa a nuestros gobernantes, ¿no? Sí. Que no han sabido elegir a sus... O han sabido elegir muy bien. O a sus virreyes, porque muy pocos estuvieron a la altura. Igual que ministros y secretarios de Estado, muy pocos. La verdad que las decisiones y sobre todo a finales del 18 y 19, se toman una serie de decisiones catastróficas. Abandonar Orán, que era la capital de España en África, que era una ciudad como si fuera Toledo, a su suerte. Carlos III fue, además. Dice, yo no voy a pagar un duro ahí. Y tienen que evacuar eso, que es igual que cuando se evacua el Sáhara. ¿Sabes? Todos los españoles que hay ahí tienen que volverse para Cádiz, y algunos se reubican en Ceuta, porque había musulmanes ahí, en Orán también. ¿Sabes? No, que a veces se nos tacha a los españoles de ultracatólicos, y no, que va. En las colonias africanas, en las posiciones africanas, había tolerancia, en el Sáhara también. En la guardia del general Franco eran marroquíes también. Eran marroquíes hasta justo que se diera la independencia. Tú lo sabes bien, tenían su patio, tenían sus comedores de comida halal. Además tenían su propia mezquita en el Pardo. Sí, tú lo sabes mejor que yo, además. Bueno, igual que tú. Claro, ya no estaban por entonces, es verdad. Pero vamos, que se nos tacha a veces de intransigencia religiosa y para nada. Quizás sí dentro de la península de España, porque al final se impone eso que viene de Europa, y se impone de tal manera y tan fuerte que al final nos perjudicó, ¿no? Que perdimos
todo esto es imperio, todos los virreinatos, cuando entra Francia por Godoy, al final se cayó, se derrumbó todo. Es curioso porque España, hay un amigo que es un español que vive cerca de Vladivostok, o sea, un poquito lejos, ¿no? Hoy tiene frío, seguro. y este hombre ha hecho un libro en el cual, el libro que yo presenté, en el cual se habla de todo lo que fue español y cómo se ha ido perdiendo, ¿no? Y es que prácticamente más de un tercio del mundo conocido era español en un momento dado, concretamente en el siglo XVI-XVII, ¿no? Y territorio habitado. Porque luego está el imperio ruso, pero si Siberia, ¿quién va a estar ahí? No había nadie. O las llanuras de Norteamérica con el imperio inglés. No, el mayor imperio encima en metros cuadrados y habitado. Encima. Habitado y no por españoles, porque curiosamente los españoles eran 4. Ahí volvemos a lo mismo. Ese carácter del español de mestizaje, ¿no? Y que nuestra historia es eso, es llena de esas contingencias. Mira, y de mezclas y de respeto mutuo, que no van arrasando como hicieron los ingleses o los franceses también en África. Que los franceses fueron arrasando Argelia y todos esos lodos fueron los que al final nos afectaron. Imperios extractivos, mientras que aquí ahí ha estado sentado al Borrego, no sabes quién es el bisnieto de Jerónimo. Anda. Sí, el bisnieto de Jerónimo, se llama Alfonso Borrego, es profesor, tiene un colegio, es dueño de un colegio privado en San Eliaciaro, es decir, al lado del Álamo, y es un hombre que es un hispanista de primera línea. Y él lo primero que dice es que, o sea, cuando tú le preguntas, bueno, los españoles que fueron a América fueron tan malos y tal, y dice, no, en absoluto. Y bueno, no mataban a la gente. Yo le pregunto, no mataban a la gente, no arrasaban, violaban, no sé qué. Dice, no, que va. Algo mucho peor. Y digo, ¿peor qué? Dice, nos cobraban impuestos. Nos cobraban impuestos. Pero lo demás no, porque enseñaron la agricultura, trajeron el caballo, nos organizamos, nos hicieron católicos. Por eso muchos hicieron católicos. Muchos pueblos, pero... Y seguramente que sin forzar a la gente. Sí. Porque al final se respetaban eso. Sí. Hubo ciertos momentos de la historia que sí que hubo, hablamos de Cisneros, esas conversiones forzosas que hizo en Granada, a lo mejor para terminar de una vez con un problema que tenía con el tema de los moriscos, ¿no? Pero bueno, luego al final en las cortes españolas había musulmanes y judíos, ¿sabes? Porque al final se refugiaban nobles marroquíes, los Felipes de África famosos que se refugian, al final se convierten al catolicismo e incluso pasan a ser bien los tercios de Nápoles, uno de ellos. Ciertamente. Oye, tenemos un problema. Seguiríamos otra hora. Te quedan 3 minutos. Te quedan 3 minutos. Vamos a ver. No sé si ni a gatas andabas tú. Bajabas por la calle Garretas hacia la Puerta del Sol en Madrid y ahí en la esquina, según bajabas a la derecha, bueno, primero había un cine de dudosa reputación. Y cuando llegabas a la Puerta del Sol... Que nunca he entrado, se dice, ¿no? Yo nunca he entrado. Bueno, pues llegabas a la Puerta del Sol y a mano derecha había una librería que se llamaba Librería San Martín. ¿Tú la has conocido? No, señor. ¿No has oído hablar de ella? Ahora es un de comida rápida. La Librería San Martín tenía libros de historia, libros de geografía, libros de economía, libros de política, libros muy técnicos, pero más del 50% de su escaparate eran libros de historia. Entonces yo, que me llamo José Antonio, bajo por la calle Carretas, paso por la Puerta del Cine sin entrar, desemboco en la Puerta del Sol, giro y veo el sitio donde mataron a uno de nuestros presidentes, en el 1917, al presidente del Consejo de Ministros. Lo mataron unos anarquistas y estaba mirando el escaparate. Hay que tener cuidado al mirar los escaparates. Es verdad, están las fotografías. Entonces miro el escaparate y veo puesto en el sitio preeminente un libro que se llama La segunda columna, lo que dejamos en África. Y lo firma un tal Miguel Ángel Ferreiro, que no tengo ni idea de quién es. Eso sí, leo edad, lo cual me da buena vibra. Buena vibración, porque los de edad se equivocan poco. Y entonces digo, tal estará ese libro. Y yo te pregunto a ti, si tú fueses la persona que está en el escaparate, ¿por qué entrarías en la librería San Martín y comprarías La segunda columna?
Véndeme la segunda columna. Simplemente por curiosidad, ¿no? A ver, ¿qué es eso de la segunda columna? ¿Por qué se titula así, no? A ver... Porque tiene un mapa del estrecho. Tiene el mapa del estrecho en árabe, antiguo, ¿no? Ya dice su título, lo que dejamos en África. ¿Qué tendrá que ver? Y que la gente curiosee, le dé la vuelta, lea un poco la sinopsis, y al final es lo que yo pretendo, ¿no? Con ese título enigmático. Hombre, por supuesto, mira, no, aparte si es una enciclopedia hecha. A pesar de que seas el autor, ¿tú lo comprarías? Yo sí, claro. Pues Además, yo ¿sabes por qué también? Porque no hay algo así. No hay un compendio de la historia hispanoafricana así. No lo hay. Y si se hizo alguna vez, algunos que tengo yo investigado, por Tomás García Figueras, por ejemplo, que es uno de mis autores de cabecera, no llegaba a tanto, o sea, no abarcaba tanto. Entonces, como no hay ninguno, te lo puedo asegurar. Pues si yo tuviese tiempo para leer, también lo compraría. Que no tengo tiempo, por desgracia. Y siento decirte que ya sí que esto se ha acabado. Bueno, nada, yo aquí encantado, ya ves. Miguel Ángel Ferreiro, vas a volver. Venga, claro, cuando quieras. Sí, por seguro. Aquí estamos, hombre, vamos. Bueno, y si no voy yo a verte al Pardo. Hombre, también. Pero también, las dos cosas. Vuelves y iré yo a verte al Pardo. Me parece que ya no tengo nada más que decir. Nada más que decirte adiós, que tú me digas a mí adiós y a los que nos están viendo y oyendo. Sí. Y a los que nos están viendo y oyendo, pues decirles que gracias por estar ahí y que, bueno, pues que les espero la semana que viene. Hasta el próximo lunes, amigos.